Buenos días, soy la doctora Marianela Hernández y el día de hoy hablaremos sobre comportamiento viscoso. Para ello vamos a empezar definiendo qué es reología. Y reología es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos. Estudia la reacción de los fluidos a las fuerzas externas y a los cambios de temperatura. Después de esto, entonces diremos que el comportamiento viscoso es la propiedad física de la materia que está determinada por leyes mecánicas y que se define como la resistencia a fluir. En la mayoría de los casos, esta disminuye con la temperatura, con el aumento de la temperatura y con el aumento de la presión. Está controlado por las fricciones internas dentro de un líquido. ¿Cómo funciona este comportamiento viscoso? Se necesita una fuerza externa. Esta fuerza externa va a crear una tensión que a su vez va a producir una deformación dentro de ese mismo fluido. Y esto lo que va a hacer es disminuir esa resistencia a la fricción para que pueda reducir su viscosidad. Es decir, una tensión produce una deformación o cambio de longitud que aumenta la fluidez en un líquido. Hay fluidos que les podemos decir que son constantes y que son proporcionales a la tensión y se les llama ideales. Estos fluidos son los newtonianos. Entonces con ellos se produce una fuerza, esa fuerza crea una tensión, la tensión crea una deformación, pero esta deformación es proporcional a esa tensión que se está produciendo. Y existen también los fluidos no newtonianos en donde su viscosidad no es constante y depende de las variaciones de tiempo y de tensión. Es decir, no va a ir proporcionalmente la tensión que se produce con la deformación que se va dando. Y esta va a depender también en algunos fluidos del tiempo que tarde esa fuerza externa produciendo esa tensión. Entonces aquí en pantalla tenemos algunos fluidos newtonianos, algunos ejemplos de fluidos ideales en donde viene la tensión, empieza a haber una fluidez y esta es proporcional. Está el alcohol, la gasolina, aceite de oliva, el agua, la glicerina, son fluidos que se comportan de esta manera. Pero en odontología nos competen algunos fluidos que son no newtonianos. No newtonianos quiere decir que no es proporcional su deformación con la tensión que reciben. En este caso, estamos viendo en pantalla el comportamiento pseudoplástico. Este es un comportamiento que nos sirve en odontología porque lo tienen algunos cementos y lo tienen algunos materiales de impresión, como por ejemplo la silicona, que lo estamos viendo ahí en la foto, ¿verdad? Entonces, que son materiales que cuando se colocan dentro de boca y se producen una presión, entonces el material fluye, este material de impresión fluye. Y al fluir, entonces va a llegar hasta los lugares donde nosotros queremos. Por ejemplo, una impresión para una corona, para una pieza que va a recibir una corona metal porcelana, tiene detalles muy específicos que necesitamos que se reproduzcan en el modelo. Entonces, al tener la silicona, esta propiedad, este comportamiento pseudoplástico nos va a ayudar a que este material, cuando nosotros lo colocamos en la cubeta dentro de cavidad bucal, hacemos una presión, el material va a fluir y entonces va a llegar hasta esos lugares, hasta esos ángulos, a esos márgenes donde nosotros queremos que llegue para que podamos tener una impresión lo más fiel posible. Por eso es importante que conozcamos todos estos comportamientos en odontología, porque así nosotros podemos hacer una mejor elección de materiales según los requerimientos clínicos que nosotros queremos. Y el otro es el comportamiento tixotrópico. Este también es un comportamiento no newtoniano. La viscosidad disminuye con repetidas aplicaciones de presión. Al moverlo rápidamente también disminuye su viscosidad. ¿En qué se diferencia con el pseudoplástico? Que aquel hay una presión, se presiona y el material fluye y ahí queda. El tixotrópico depende del tiempo. Entonces hay una presión, el material fluye, pero si dejamos de presionar
vuelve su consistencia viscosa o se vuelve más espeso. Si volvemos a presionar, nuevamente fluye y entonces esto lo podemos ver en algunos ejemplos como esta miel de brezo, que es una miel medicinal que tiene este comportamiento, y algo que todos, casi todos creo yo, hemos comprobado es con la pintura. Es tixotrópica porque cuando ustedes están moviéndola se vuelve fluida, pero si ustedes las dejan de mover empieza a volverse más viscosa. Y en odontología ejemplos claros como por ejemplo el alginato, un material que utilizamos para impresiones iniciales, ¿verdad? En muchos procedimientos de la odontología tiene este comportamiento, entonces estamos moviendo y se vuelve fluido. Dejamos de mover, empieza a ser más consistente o más espeso y así consecutivamente. Otro donde podemos ver bien claro este comportamiento es el yeso, que es el material de impresión con el que hacemos el vaciado de nuestras impresiones. Entonces lo mismo, ustedes lo ponen en el vibrador y la presión hace que fluya, pero después dejan de vibrar o dejan de causar presión y empieza a ponerse más consistente o más viscoso. Otro ejemplo son las pastas de profilaxis dental, que también al hacer movimiento con la pieza de mano, entonces se vuelve más fluido. Al quitar esa presión o ese movimiento, se vuelve más espeso. ¿Por qué es importante que veamos eso? En odontología utilizamos materiales dentales como por ejemplo cementos, materiales de impresión, como ya les mencioné, que se someten a una transformación de líquidos a sólidos dentro de la cavidad bucal. Por ello es importante conocer la manera en que estos materiales fluyen o se deforman al someterse a distintas fuerzas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seleccionar qué material nos conviene en determinadas aplicaciones clínicas. Entonces esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, comentario, que voy a estar muy encantada de recibirlos a mi correo. Mi correo es marianelahp@yahoo.es o lidicemarianela@gmail.com. Muchas gracias por su atención.